Bueno, permítanme. Vamos a hacer la carga formal. La carga formal se reduce en, vamos a considerar los enlaces que dice la estructura de Lewis y los enlaces que nosotros sabemos de electrones de valencia. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí tenemos el ozono. ¿De acuerdo? Aquí tengo una estructura en el que tengo una estructura sencilla. Tengo una estructura con un doble enlace. Por ejemplo, la estructura sencilla. ¿Ustedes le ven algún problema? Que faltarían 2 electrones. Por ejemplo, esta estructura sencilla y tengo una estructura con un doble enlace. ¿De acuerdo? ¿Cómo calcularía yo la carga formal de este ozono? Por lo menos de esta figura. La carga formal se la aplicamos a una construcción de Lego o una figura que ustedes hayan hecho. Muy bien. La vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a calcular los electrones de valencia de cada átomo. Por ejemplo, el ozono, como pertenece al grupo 6A, tiene como número de valencia el 6. Y aquí pongo 6, 6, 6. Y voy a contar, porque recuerden que los electrones que represento en Lewis son los electrones de valencia. Los potenciales electrones de valencia. Voy a contar los electrones que tiene el átomo. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Y solo cuento el que realmente pertenece a él. 5, 6. Ahí está el 6. Ahora cuento aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está ese 5. Y aquí cuento 2, 4, 6, 7. Entonces hago la resta. 6 menos 6, 0. 6 menos 5 más 1. Y 6 menos 7 menos 1. Esa va a ser la carga formal. ¿De acuerdo? Solo una resta entre los electrones de valencia y los electrones que me salen en el dibujo, en pocas palabras. ¿De acuerdo? ¿Para qué me va a servir esta regla? Cuando yo tenga varias moléculas, voy a seguir esta regla. Si yo tengo varios dibujos que tienen diferentes números de carga formal, y ustedes pueden ver que la suma de estos elementos tiene que dar la carga neutra en este caso, que es un elemento neutro, tengo 0 más 1 menos 1, eso da 0. Cuando sea, por ejemplo, un cation que tenga carga más 2, la suma de estos tiene que dar más 2. O si es un elemento que tiene carga menos 1, la suma de todos estos números tiene que dar menos 1. Si no, habría algo mal. Pero bueno, imaginen que yo tenga varias figuras diferentes. Y la diferencia que varía es la posición del enlace y si es sencillo o si es doble o triple. Si yo tengo una figura que tenga su carga formal en 0, o sea que todos los números dieron 0, yo la voy a escoger como la más idónea. ¿De acuerdo? Entonces aquí les dice que las moléculas neutras, la suma de sus tiene que ser 0, que los cationes deben tener un valor de carga positivo. No, ahí no es la regla. Entonces aquí están las reglas. Para moléculas neutras, es preferible que la estructura de Lewis tenga los números más pequeños posibles. O sea, si yo tengo una figura que me da un valor de menos 3, menos 4, 0, esa no. Tienen que ser números 1 o 2. Números pequeños. Son menos probables combinaciones como 2 más 3, menos 2 menos 3. Cuando existan varias estructuras de Lewis con la misma distribución de carga formal, por ejemplo, yo tengo una estructura que tiene 1 y menos 1, pero tal vez en diferentes átomos, yo voy a escoger aquella estructura que tenga el valor negativo en el elemento más electronegativo. Aquí nos ayuda la electronegatividad.
Si yo tengo varias combinaciones que tienen los mismos números o son válidas, voy a escoger aquella estructura de Lewis que tenga la carga formal negativa en el átomo más electronegativo. Y cuando hay alguna que sea 000, voy a escoger esa entre todas. Por ejemplo, aquí está la construcción de elementos y se escoge. La resonancia, ya eso lo vamos a ampliar cuando hagamos ejercicios. La resonancia simplemente es que yo voy a tener muchas estructuras de Lewis. Por ejemplo, aquí tengo esta y esta, que ustedes dirían que son los mismos, dándole vueltas, ¿sí? Pero en el espacio se toma en cuenta la orientación. Entonces yo tendría que si yo tengo un compuesto, un volumen de esta sustancia, sería un híbrido de resonancia, o sería la combinación de estas dos. Entonces se representa así. Y la resonancia me indica, igual que si lo indican los isótopos, yo con un compuesto voy a tener estructuras o hilos de resonancia, o sea que es una combinación de moléculas que tienen las mismas propiedades, pero tienen diferencias. Y a veces ocurre de que uno tiene diferencias químicas a otro. Y dependiendo de su aporte, al final, las propiedades que yo miro, detecto, utilizo, es una proporción de la abundancia de cada estructura resonante. Por ejemplo, aquí el benceno tiene en estas posiciones, ustedes ven aquí tiene un enlace sencillo, aquí tiene un enlace doble, doble, sencillo. Estas son moléculas resonantes del benceno. ¿De acuerdo? Entonces el benceno se puede representar como una figura en el que yo voy a poner la estructura de benceno y voy a poner un punto así, puntitos continuos que me indican que ahí existe un híbrido de resonancia. Por ejemplo, aquí está el compuesto N2O, que es un óxido de nitrógeno. Miren las estructuras de Lewis que yo pude construir. ¿Lo ven? Esas tres son válidas y son tres estructuras de resonancia. Porque las tres aprobaron el examen de carga formal. Entonces las tres forman parte de la estructura de resonancia. Y por lo tanto, si yo la representaría así. Pero ya ven, ahí tengo tres estructuras de Lewis. Aquí están en secciones la regla del octeto, que son importantes. Toda regla tiene sus excepciones. Por ejemplo, el berilio y elementos del 3A, el problema es que tienen un número impar de electrones. Y como ustedes han visto, la estructura de Lewis trabajan con números pares, porque hablamos de pares de electrones compartidos, hablamos de pares de electrones libres. Entonces el berilio es una excepción a la regla del octeto, porque no se va a formar el octeto para el átomo central, igual el boro. Eso es porque no pueden. A veces los compuestos tratan de unirse, como aquí, para formar compuestos que les dé la estabilidad, que ese es un covalente coordenado. Eso es incompleto. Ahora tenemos el impar, que es el caso del nitrógeno, que el nitrógeno tiene 5 electrones, también un número no par. Entonces, el nitrógeno, cuando es átomo central, puede ocurrir en esos casos. Como ustedes vieron, tuvimos el compuesto del trifluoruro de nitrógeno, ¿lo recuerdan? Ese pudo formar el octeto, si lo recuerdan, ahí formamos el octeto, porque teníamos suficientes átomos que compartieran electrones. Aquí solo tengo el oxígeno. Entonces ahí en algunos casos puede o no formar el octeto. Y ahora tenemos el octeto expandido, elementos que tienen más de 8 electrones alrededor de su átomo central. Entre esos vamos a tener el azufre, el fósforo, el yodo. Por ejemplo, aquí tenemos el hexafluoruro de azufre.
Ya con ese hecho, ya tengo 12 electrones alrededor del núcleo en este compuesto. Aquí sí se cumple el octeto, ¿o no? 2, 4, 6, 8. Ahí sí se cumple. Por ejemplo, tenemos este compuesto que es el triyoduro de aluminio. Generaría también una excepción a la regla del octeto. El fósforo agarra más de esto. ¿Y esto para qué sirve? Para que ustedes tengan conocimiento de seccionar la regla de la estructura de Lewis. Que cuando nosotros lo construyamos en los cálculos, estos cálculos no nos van a cuadrar. Cuando hagamos los cálculos van a ver que no nos van a cuadrar los números de enlaces. Y eso va a ser porque es una excepción. Entonces ahí no nos tenemos que complicar porque nuestros cálculos se contradigan. Si sabemos que es una excepción, entonces no le vamos a hacer tanto caso a nuestros cálculos. ¿Y qué ocurre con los octetos expandidos? Por ejemplo, aquí tenemos el ion sulfato. Yo puedo dibujar el ion sulfato así, ¿de acuerdo? Y miren la carga formal que tiene el azufre aquí, más 2. Entonces, eso no mostraría estabilidad, porque yo esperaría que fuera aunque fuera negativo. ¿Qué sucede si yo le pongo dos dobles enlaces o más enlaces? Aquí tiene carga menos 2. Entonces, eso generaría más estabilidad en el átomo. Entalpía del enlace no, porque eso es de general 2. Permítanme, vamos a hablar brevemente del otro capítulo, que vamos a hacer ejercicios mañana. Enlace químico 2. ¿Qué me interesa de esto? La geometría. Nosotros vamos a utilizar esta técnica que se llama el RPSB, que es el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Que realmente esto simplemente es la estructura. Aquí vamos a tener la tabla 10.1, tabla 10.2. ¿Y qué tiene que ver esto? Vamos a basarnos en la estructura de Lewis, siempre la estructura de Lewis, pero ahora vamos a ver si la figura es lineal o la geometría que va a agarrar en el espacio. Nosotros todo lo dibujamos lineal o cuadrado, como una cruz, pero no necesariamente tiene esa geometría en el espacio. Entonces nosotros vamos a hablar de aquí en adelante de pares de electrones compartidos y pares de electrones libres, ¿de acuerdo? Así vamos a hablar nosotros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pensemos en el cloruro de berilio y en el cloruro de mercurio. En este caso, a mí solo me van a interesar los átomos libres, no de los extremos, sino solo el átomo central. En este caso, cuando a ustedes les salga que el átomo central no tiene electrones libres, o sea, esto no tiene, la estructura va a ser lineal. Que tengan los otros átomos, no es problema, simplemente va a ser para que cumplan el octeto. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, el trifluoruro de boro, que lo acabamos de ver, que es una excepción a la regla del octeto, porque aquí nunca se va a formar 6 alrededor, pero no tiene electrones libres el átomo central, están todos amarrados. Entonces, va a formar una plana trigonal. Y si tiene 4, va a formar una estructura tetraédrica, que eso es como una pirámide, bipiramidal trigonal, que es como un rombo, y la octaédrica, que es una estructura un poco más compleja. Eso es cuando no hay electrones en el átomo central. Esas son las estructuras y aquí les explican y les muestran las imágenes. Ven en los dibujos, no hay electrones libres en el átomo central. Es dependiendo del número de amarres o enlaces, así va a ser la geometría. Entonces aquí tenemos la distribución de pares electrónicos y aquí tenemos la geometría.
Estos son el mismo nombre cuando no hay electrones en el átomo central. Va a cambiar estos nombres ya cuando sí tengamos electrones en el átomo central. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cuando hay. Vamos a ver. Este es no hay, no hay. Aquí, cuando tenemos electrones libres, visualicémoslo de esta manera. Imagínense que yo tengo 4 globos inflados del mismo tamaño y los amarro. ¿Qué forma les va a agarrar? Imagínense que ustedes están amarrando 4 globos de las puntas y todos en un mismo lugar. ¿Qué forma va a agarrar esos 4 globos? Como 4 pétalos. Si son del mismo tamaño, va a agarrar esta forma. O sea, va a agarrar un globo aquí, otro globo aquí, otro globo aquí y otro globo aquí. Así. Ahora, ¿qué sucede si yo coloco, aquí hay 4 enlaces, pero imaginemos que el átomo central tuviera 2 electrones no compartidos, que es como un globo más grande? ¿Qué va a suceder cuando yo amarro un quinto globo, pero es más grande que los otros? ¿Qué va a ocurrir? Es más grandote que los otros, no es del mismo tamaño. Va a empujar los otros para más abajo o los va a empujar para otra dirección, ¿verdad? Porque a veces va a ocupar espacio. Les va a cambiar la forma de la flor que tenían. Eso es lo que va a hacer. Entonces aquí vamos a ver esta tablita, que esta es la explicación que está acá arriba, que la tienen que leer, que aquí les explican los ángulos. Por ejemplo, la E significa electrones no compartidos y el B2 significa los enlaces reales. Por ejemplo, y el par de electrones no compartidos se cuenta como que fuera un enlace. Entonces aquí tengo 3 enlaces en potencia. 2 enlaces reales y un par y uno no compartido. Entonces tengo una cosa así. Entonces tengo una estructura plana trigonal, pero como estructura molecular se llama angular. ¿De acuerdo? Aquí ya tengo en potencia 4 enlaces, pero 3 son verdaderos y uno es un par de electrones no compartidos. Esta estructura nosotros la conocemos como la geometría electrónica, como tetraédrica, pero ahora la llamaríamos bipiramidal trigonal y así sucesivamente. 4 con 2, 2, tetraédrica angular, que esta es la estructura del agua. Miren que el agua tiene 2 nubes electrónicas no compartidas, por eso disuelve compuestos polares. Tengo 5, 4, 1, que sería bipiramidal trigonal tetraédrica. 3, 3, 2, bipiramidal trigonal forma de T. 2, 3, bipiramidal trigonal lineal o balancín se le llama este. Cuando tengo 6 en potencia, que tengo 5 reales y un electrón no compartido, octaédrica y se me haría bipiramidal cuadrada. La misma idea, pero 4, 2, octaédrica plana cuadrada. O sea, estas tablas nos indican cómo va a ser la geometría. Esta es una geometría distorsionada. Aquí están las reglas, que en pocas palabras es hacer la estructura de Lewis, y fijarme aquí, por ejemplo, analicemos esta figura, no les voy a robar unos minutos más. Ya construyeron la estructura de Lewis y le dio ese. Considerando que A va a ser el átomo central, ¿cuántos enlaces reales hay? Reales. Uno. ¿Mm? Enlaces reales. 4 enlaces. No, pero ahorita les pregunté por enlaces reales. Yo sé que hay 4 en potencia. 1, 2, 3. O sea, enlaces verdaderos, 3. Y E representa electrones no compartidos. ¿Cuántos pares de electrones compartidos hay en ese Uno. dibujo? ¿Cuántos? Uno. 1.
Entonces yo tengo la forma AB3E1. Entonces vengo yo y me voy a la tabla y busco esa forma AB3E1. Aquí está. Entonces va a tener distribución electrónica tetraédrica y geometría bipiramidal trígono. Entonces va a tener esta forma en el espacio. Vamos a verla. Y ahí está, el arsénico. Solo que aquí está la nube electrónica que no se mira, pero aquí estaría esa nube de electrones no compartidos, que es un globo más grande, les dije. Y lo mismo se hace. Ya, otra propiedad es saber si un compuesto es polar o no, si se disuelve en agua o no. Y eso se le conoce como el momento dipolar, que simplemente es usando la geometría. Si yo tengo moléculas iguales, como las fuerzas resultantes en igual dirección que les ocurre en física. ¿Mm? Por ejemplo, ahí tengo dos dióxidos de carbono que son diferentes en su geometría. Este dióxido que es lineal tendrá momento dipolar. Recordando que el oxígeno es el más electronegativo, va a jalar las nubes para sí. Cuando yo tengo dos fuerzas iguales en igual direcciones opuestas, ¿qué ocurre en la física? ¿Qué ocurre con la fuerza? ¿Qué pasa? Se neutraliza. Y cuando yo tengo fuerzas de diferente magnitud, puede ser, y tienen dirección, tienen un ángulo, o sea, no son opuestas, va a resultar un valor resultante. Por ejemplo, aquí, si esto fueran cuerdas, la resultante sería esta sería la fuerza resultante. Eso sería un momento dipolar y eso se representa con una fórmula y se utiliza el Debye, que es este valor. Pues lo que me interesa es lo siguiente, por ejemplo, yo tengo amoníaco. Estos hidrógenos, la nube electrónica se va para aquí, porque sabemos que el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero la nube electrónica aquí más alta va a generar que el momento dipolar vaya para acá. Entonces esto va a tener un momento dipolar. Muy diferente si hubiera sido lineal. Por ejemplo, miren este compuesto. ¿Cuál es la diferencia entre estos compuestos? Rápido, para que yo ya los deje ir. Que en este los cloros están a un mismo lado y lo igual los hidrógenos, ¿verdad? Y aquí están intercalados. Esto genera este dibujo y este genera este dibujo. Toda la nube electrónica está concentrada aquí porque el cloro es más electronegativo que el carbono y que el hidrógeno. Y aquí las nubes están acá, en direcciones opuestas. Este va a hacer que no tenga momento dipolar, o sea, μ0. Y este sí va a tener, que va a agarrar para acá. La diferencia es en esto. Si yo disuelvo estos compuestos en agua, este no se va a disolver, porque el agua es un compuesto polar. El polar disuelve el polar, pero este sí se me iría a disolver en agua, ¿de acuerdo? Esa es la idea de la polaridad. Y ya para finalizar, que este lo dejo como asignación, tienen que leerme la teoría del enlace de valencia, solo para que entiendan algo. Y aquí, esto, la hibridación. La hibridación es cómo se forman los enlaces. Pero eso se lo voy a explicar mañana, porque ya me pasé del tiempo. Bueno, solo les explico la hibridación, que esa es rápido, porque esa se basa en la geometría. Si yo ya sé cuál es la geometría del compuesto, yo ya voy a poder saber la hibridación que tiene el compuesto. Se basa en la geometría. Por ejemplo, si algo es bipiramidal trigonal, a fuerza va a ser una hibridación sp3d. Pocas palabras, si ustedes saben la geometría, ustedes saben la hibridación. Y la vamos a representar gráficamente. Y ya.
Y este de hibridación pares doble y triple, solo quiero que lo lean para que sepan que es un enlace pi y un enlace sigma. Bueno, mañana continuamos y ya mañana empezaríamos posiblemente a hacer algunos ejercicios. Bueno, por favor leer el 9 y parte del 10, porque no vimos todo el 10. Sin más que decir, gracias por su atención. Nos vemos mañana. Feliz tarde a todos. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.